Bienvenidos al episodio número 17 de Construyendo Catedrales. Hoy os traemos las 5 cosas que debes saber sobre Bitcoin en este 2024. Empezamos. Bueno, pues ya estamos aquí una semana más. Hoy vamos a tratar uno de los temas que más han gustado en el canal, que es Bitcoin. Además está muy de actualidad, ¿no? Porque el halving ya se viene cerca y hoy pues Abel nos va a preparar un poco las cinco claves, ¿no? Que deberíamos de saber sobre Bitcoin o que deberíamos de tener en cuenta sobre Bitcoin en este año, ¿no? Así es, y vamos directos y al grano y empezamos por la primera. Y la primera es bastante directa. Haz los deberes. Es decir, antes de tomar una decisión, muchas veces nos acercamos al objeto brillante y lo primero que queremos es no comprenderlo, sino tenerlo. Pues con Bitcoin a veces pasa lo mismo. Lo único que cuando me llega lo único que quiero es tenerlo, quiero comprar, cómo puedo comprar, cómo puedo hacer para poseerlo, ¿no? Pues si queremos hacerlo bien, antes de llegar ahí hay que dar una serie de pasos, hay que subir una serie de escalones y eso consiste en hacer los deberes, ¿no? Y mi recomendación, ¿cuál es? Pues que estudies Bitcoin, que intentes saber cuál es la propuesta de valor. Y la propuesta de valor te puede llegar por múltiples campos, ya sea por lo monetario, ya sea por la tecnología, ya sea por, no sé, cualquier rama de las múltiples que posee Bitcoin. Entonces tienes que encontrar y responderte a ti mismo a una pregunta, una vez que has hecho los estudios, que es, ¿te aporta algo? ¿Te sirve para algo Bitcoin? Entonces, si la respuesta es afirmativa y la puedes contestar, digamos, de manera informada, de manera razonable, pues ya sí deberías dar el paso y decir, pues, tengo que poseer Bitcoin, ¿no? ¿Cómo lo veis vosotros? Desde luego, es una de las preguntas que debería hacerse todo el mundo, ¿no? La gente siempre te tiende a preguntar, oye, ¿hago qué hago? ¿Compro Bitcoin? ¿Compro ya? Joder, ¿cómo está Bitcoin? Y lo primero que deberían de hacer efectivamente son los deberes y sobre todo hacerse la pregunta una vez que tengan los deberes hechos de ¿para qué quiero Bitcoin? Es decir, ¿para qué lo necesito? ¿Realmente quiero tener una parte de mi patrimonio de una forma segura, ¿no? Y quiero custodiarla yo, o realmente quiero especular con esto y ganar dinero a corto plazo. Es decir, la pregunta que te tienes que hacer es tú mismo, ¿no? Y saber si tienes que comprar Bitcoin realmente o no. Pero desde luego, antes que comprar de manera impulsiva atraído por el precio, nosotros desde este canal ya sabéis que nos aconsejamos que hagáis esto sin estudiar mínimamente Bitcoin como tal. Yo ya he dicho que iba a ser un poco abogado del diablo y no es ninguna recomendación de nada, pero también es cierto, bueno, llevamos 15 años, ¿no? Con Bitcoin, nació en el 2009, si no me equivoco, que lo hemos comentado. Hay cosas que nosotros utilizamos que no sabemos realmente qué hay detrás. Os pongo un ejemplo, las páginas web. Antes para hacer una página web tenías que saber teclear o picar el código HTML, etcétera, etcétera. Ahora mismo las plantillas ya te dan hacer una página web en 2 minutos. Entonces, Bitcoin, obviamente, yo creo que estoy de acuerdo con vosotros de que asentar las bases, tener ese conocimiento, esa estructura, nos puede aportar muchísimo, pero la realidad es que mucha gente, si realmente ha escuchado y alguien de referencia y quiere entrar, una vez dentro también puedes aprender muchas cosas. Y yo ahí me siento un poco identificado porque realmente fuisteis vosotros los que me hablasteis la primera vez sobre esto y sin saber demasiado entré. Bueno, yo ahí discrepo un poco contigo, Joel, porque sí que es verdad que con la afirmación que has lanzado tienes toda la razón del mundo, pero la conclusión yo creo que es distinta. Tú no tienes que saber cómo funciona algo para poder usarlo, pero sí que sabes lo que es. Pues con Bitcoin pasa lo mismo. No tienes que saber cómo funciona. A ti, digamos, estábamos hablando de que te aporta valor por la característica que sea. Entonces, esa es la principal función. Igual no sabes lo que hay por detrás, no tienes ni idea de la tecnología que tiene por detrás y te da igual, pero sabes qué es Bitcoin. ¿Vale? Es decir, no necesitamos saber cómo funciona Internet para poder usarlo, pero más o menos sabemos lo que es Internet y sabes el valor que te aporta a ti. Sí, Entonces, 100%. creo, coincido en la afirmación contigo, pero en el caso de Bitcoin me vuelvo a lo mismo, ¿no? Tienes que saber qué te aporta, para qué te sirve, no simplemente porque lo he escuchado, entonces me voy dentro, ¿no? Mm. Y también por el otro lado, no nos quedemos solo con las vagas afirmaciones de Bitcoin es veneno para ratas, Bitcoin es muy volátil, no sé,
típica afirmación de es una burbuja, asemejarlo a los tulipanes. No te quedes con eso y digas, pues esta es mi opinión. Es decir, no en todo en la vida hay que tener una opinión, pero no cojas lo primero que se te viene o lo primero que has leído o lo primero que alguien que tienes como referente ha dicho acerca de Bitcoin y te quedes con ello, ¿no? Entonces, es decir, si no lo has estudiado, si no te interesa, si no sabes lo que es, pues no compres la afirmación de eso, ¿no? Bitcoin es veneno para ratas. Si lo has estudiado y crees que es eso, pues fenómeno, pero no nos vamos a quedar en una capa tan superficial y no, es que en el telediario de Televisión Española han dicho que es muy volátil. Vale, pues muy bien, ¿y qué más? Normalmente la primera vez que te llega a los oídos Bitcoin, normalmente no suele ser algo positivo. O sea, es muy raro que la primera vez que oigas hablar sobre esto sea algo positivo. Es muy, muy difícil, desde luego. Por lo menos en mi experiencia, vaya. Sí que es verdad que cada vez las noticias que aparecen son menos, no sé cómo decir, menos dañinas, cada vez empiezan a aparecer noticias un poco quizá más neutrales. Antes cuando aparecían los medios generalistas, pues bueno, que droga, prostitución, trata de blancas, Claro, llega un punto en el que, claro, Rusia. tú date cuenta que si aprueban un ETF no es como, bueno, a ver, es decir, si ya más o menos está regulado, no es ilegal su uso, ¿no? Porque no es ilegal, yo puedo comprar y vender Bitcoin libremente, en principio. Pues, hombre, sería un poco ya... O sea, es decir, si estás permitiendo algo tan malo, ¿por qué lo permites, no? Entonces, yo creo que por eso moderan el mensaje. De todas maneras, todavía quedan alguna plaga que otra Sí, todavía. hombre, probablemente muchas, y esto es algo que iremos viendo a base de años y probablemente pues décadas, ¿no? Sí, seguro. Entonces vamos con la segunda, y la segunda es la autocustodia, es decir, que seas propietario de tus propias monedas, que seas realmente propietario de tus propios Bitcoin. ¿Y a qué se refiere esto? Pues responde un poco a la famosa frase en inglés que se suele decir not your coins, perdón, not your keys, not your coins. Es decir, que no, si no tienes tus llaves, no tienes tus monedas. ¿Y tus llaves a qué se refiere? A las 12 o 24 palabras que se conocen como semilla, que sería digamos, la clave, por así decir, de tu billetera. Es decir, como si fuera tu cuenta bancaria y solo tú sabes la contraseña con esa semilla para acceder a tus propias monedas, a tus propios Bitcoin. Hemos comentado alguna vez en el podcast primero de Bitcoin que lanzamos que había como dos maneras de poseer Bitcoin. La primera es autocustodia, es decir, tú mismo de manera real posees tus propios Bitcoin o esa fracción que tengas de Bitcoin. Y la segunda, digamos, manera de llegar a Bitcoin y la fácil y por la que empieza mucha gente es comprarlo en un intermediario, comprarlo en un broker, en un exchange, ya sea cualquiera de estas que conocéis, como, no sé, Binance, Bit2Me, cualquiera de estas. Entonces, segunda recomendación importantísimo, que practiques la autocustodia. Y si puedes empezar por ello, sin haber pasado por un exchange, pues mejor que mejor, ¿no? Se trata al final de asumir responsabilidad, ¿no? Yo, Abel, ahí no sé si estoy de acuerdo, porque sí que es verdad que tú puedes entrar a través de un exchange la primera vez, es decir, hacer una primera compra y como hemos comentado en el punto número 1, pues tener, aunque sea un pequeño aporte que hayas podido hacer, algo simbólico o digamos, pues como una propina, ¿no? Tener algo en Bitcoin ya te genera cierto interés, ¿no? Porque es como, bueno, tengo esto aquí y voy a ver qué evoluciona, ¿no? Y entonces, a modo de aprendizaje, para saber un poco qué es Bitcoin y cómo funciona, cuál es la volatilidad, a qué es debida esa volatilidad, es como, bueno, pues si he hecho esa primera compra de la manera fácil, entre comillas, porque es cierto que, digamos que custodiar tus propios Bitcoin puede tener una curva de aprendizaje un poco más compleja, como eso es muy sencillo, ya te incentiva a tener que aprender sobre Bitcoin. Y puede ser interesante que, bueno, pues entres por el precio o entres a través de una plataforma de este tipo y una vez que ya te has formado o que digamos que te ha generado un interés para poder formarte, entonces ya aprendas sobre autocustodia y poder tener tu propia semilla, tu propia wallet, etc. Pero yo ahí no estoy muy de acuerdo, porque hoy en día, de hecho, en un móvil puedes tener una software wallet en vez de una hardware wallet, que quizá sea más complejo, la puedes tener en una aplicación y puedes ir a un cajero de Bitcoin y de manera anónima, utilizando una de las principales características de Bitcoin, que es esa privacidad, ¿vale? Puedes empezar de manera sencilla, con una aplicación en un teléfono. No lo tienes por qué hacer con una hardware wallet, con una billetera en frío que se llama.
Entonces, yo ahí sí que discrepo bastante y es verdad que si tú recomendaras a alguien, es decir, yo creo que no cuesta mucho más hacerlo por la manera No, no, a ver, buena. yo ya sé, o sea, a ver, yo estoy de acuerdo contigo, Abel, pero sí que es verdad que, o sea, literalmente cada vez se busca más la simplicidad en todo tipo de aplicaciones. Estamos hablando de que si hay en muchos procesos o en muchas apps, como tengas que dar un paso extra, te cae la gente que toca en el clic un 30 o un 40%. Entonces, imagínate que tienes que ir tú con tu dinero a un cajero a poder comprar. O sea, es una barrera para que la Pero es gente que lo haga depende de ti. brutal. Ahí no hay una Ya, ya, por empresa que supuesto, tenga sí, que sí, sí. hacer marketing para Sí, que sí, sí, tengas que dar 3 clics. por supuesto. Es decir, tienes que llegar a que tienes que asumir una mínima Claro, responsabilidad. claro. ¿Que no lo quieres hacer de primeras por la vía larga? Vale, pero hazlo bien. Y hacerlo bien es hacerlo de manera privada, de manera anónima y no hacerlo a través de un intermediario. Sí, Y sí, esto sí. no lo he comentado, pero no solo por la privacidad, porque todo el mundo conocemos gente, mucha gente, que la privacidad le da igual. Lo hemos visto hace muy poco, gente que por peseta y media se dejaba escanear el iris. Y dices, ah, pues muy bien, pues oye, adelante, ¿no? Entonces, ya no solo por eso, por la privacidad, que es algo que es muy importante y a mí me da mucha rabia, ¿no? Cuando dicen, bueno, no, si no tienes nada que ocultar, pues ¿qué privacidad? Pues eso es la privacidad. El que, Claro. aunque no tenga nada que ocultar, no tengo por qué querer que alguien sepa lo que yo no quiero hacer saber, ¿no? Eso en cuanto a privacidad. Y luego, por otro lado, ¿no? Por el tema de que tú realmente se supone que cuando compras en un exchange, lo que tienes es no sé, una promesa, ¿no? Binance te dice que tienes 0,03 Bitcoin o lo que sea, pero ¿realmente lo tienes? Si ese exchange quiebra, si ese exchange de repente lo cierran, si quien custodia eso de repente... ¿Qué ha pasado? Es que esto ha pasado, que es Sí, lo sí, más grave. totalmente. Sí, sí. Desaparece con todo ese dinero y no lo encuentran jamás. Entonces, ya no solo por la soberanía, por la privacidad, sino también porque realmente la manera de poseer ese dinero es como si tuvieras el billete en el bolsillo, ¿no? Sabes que lo tienes, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo, autocustodia. El abogado del diablo tiene algo que No, añadir. yo tengo que añadir que estoy de acuerdo con ambos, pero que el nivel de conciencia de la gente muchas veces no es el mismo, difiere mucho de ciertas personas por tema de tiempo, por tema de educación financiera y que el coste de oportunidad ahora mismo yo creo que entra como sea. Obviamente, si lo puedes hacer mejor, hazlo mejor, pero entra, que es mejor que quedarte fuera. Eso sería como un poco un resumen fácil si alguien me viene y me pregunta sin dar ningún tipo de, pues eso, Hmm. que cada uno haga lo que quiera, pero Sí, a bueno, ver, que la recomendación aquí es clara, es custodia tus propios bitcoins. 100%. O sea, yo lo que he comentado es simplemente eso, que como puedes tener cierta barrera de entrada, algo que te puede llamar a buscar el entendimiento, es decir, como juntar un poco la clave uno y la clave 2 que hemos comentado, puede ser poner una pequeña parte de dinero o algo que no sé, que sea Eso es. simbólico para generar cierto interés, ¿no? Ya sabéis que cuando tú tienes un interés económico en algo, siempre te despierta más interés que si no lo tienes. Entonces, simplemente eso. Nos vamos con la tercera clave. Y pasamos a la soberanía. Esta está muy relacionada con, digamos, la parte 2 y lo que es la autocustodia, pero al final no hay un tercero de confianza en Bitcoin. Es decir, no hay un intermediario. Bitcoin fue diseñado para ser P2P. No hay nadie en el centro, ¿no? No No hay hay un socios. tercero. Eso es, no, y hablábamos antes, no hay una agencia de marketing, no es una empresa que necesite que lo hagas todo en un clic porque si no te vas. Si quieres llegar a Bitcoin, bien. Si 3 clics te parece demasiado, no pasa nada. A Bitcoin le da igual lo que hagas, ¿no? Entonces, soberanía, pues te voy a pasar la palabra, ¿vale? Antes, lo que voy a decir es un poco lo que decía Hayek de la desnacionalización del dinero, ¿no? Esto lo comentamos ya, pero el dinero siempre había estado en manos privadas, digamos, o en manos, vamos a decir, del pueblo, de las personas, hasta hace no tantas décadas. Entonces, ¿qué nos puedes añadir respecto a esto? Nada, pues efectivamente. Ahora mismo, digamos que todo lo que es el dinero está controlado por los estados, ¿no? En un sitio u otro. Entonces, Bitcoin es una alternativa a todo lo que conocemos hoy en día. En términos monetarios, pues es radicalmente diferente, ¿no? Es decir, tenemos un activo real que podemos utilizar como alternativa a todo esto, ¿no? Y además, más o menos está en pañales, ¿no? Todavía esto ya lo hablamos un poco en el anterior pod sobre Bitcoin.
pero ahora mismo no es dinero, ¿no? No podríamos catalogarlo como dinero como tal, pero estamos en los inicios todavía, está claro. Es decir, con la volatilidad creciente que se espera sobre Bitcoin, al ser un bien que cada vez tiene más demanda y cada vez es más escaso, ¿no? Pues lógicamente intercambiar Bitcoin ahora mismo es un poco realista para el día a día, ¿no? Pero no sabemos en unos años, es decir, cuando ya tenga una tasa de adopción más elevada, lo que se puede construir encima de Bitcoin, ¿no? Es decir, igual que en su día podía haber un patrón oro, pues no sabemos tampoco lo que se puede construir con una base monetaria con Bitcoin como base, por ejemplo. De hecho, ya, por ejemplo, alternativas como Lightning Network, ¿no? Por Eso ejemplo, es. pues al Eso final es. lo que promueven es verdad que igual Bitcoin en su primera capa, pues aunque estaba diseñado para ser dinero, quizá no vaya a convertirse como tal, porque es complicado, ¿no? Pero están surgiendo distintas alternativas, evoluciones, que sí que pueden facilitarlo. Entonces aquí ya cada uno podemos tener nuestra opinión si Bitcoin de aquí a X años lo utilizaremos como dinero, como medio de intercambio. Si será reserva de valor, que será, cada uno tenemos nuestra opinión, pero eso solo lo va a responder el tiempo, ¿no? Lo que está claro, yo creo que después de estos 15 años, es que está aquí para quedarse, ¿no? Sí, Y en total. cada nuevo ciclo, con cada nueva explosión y cada nueva caída, vemos cómo sigue ahí, ¿no? Hay una famosa frase que sale mucho siempre por Twitter, que es, ¿ha desaparecido Bitcoin ya? Claro. Siempre está ahí, ¿no? Sí, sí. Entonces, bueno. La burbuja inexplotable es, ¿eh? Sí, 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 sí. Ahí está. Y bueno, pues si no tenéis más que añadir, pasamos a la cuarta clave. Y la cuarta clave quizás sea pues una de las más importantes, sobre todo para aquellos que acaban de llegar o una vez que lo has estudiado y empiezas a poseerlo, a tenerlo, ¿no? Y es, olvídate del precio, ¿vale? Olvídate de seguir la cotización a diario, de mirar cuando has hecho la primera compra 10 veces a lo largo de un día a ver cómo está ahora. Si ha subido un 0,3, si ahora cotiza $65.000, ha subido a 67, si en el día ha subido un 5% o baja un 3, ¿no? Una pregunta, ¿la primera vez que lo mirasteis, no lo mirabais cada poco tiempo o no? Bueno, yo quizá, pues, el precio es lo que dicen, ¿no? Que muchas veces llegas por el precio y que te quedas por otra serie de cosas. Pero es verdad que yo creo que la gente que viene ya de los mercados financieros, Sí. porque a Bitcoin puede llegar cualquier persona, quien no ha comprado una acción en su vida, quien no ha comprado un bono, una letra, ni ha tenido un fondo de inversión nunca. Entonces, quizá esa persona no ha estado acostumbrado a entender o saber cómo funcionan las cotizaciones y los mercados financieros. Entonces lo puedo entender, quizá mi caso no es más normal porque vengo quizá de otro mundo, ¿no? Entonces yo creo que no era mi caso, pero tampoco creo que sea representativo, no sé tú, Valen. Yo sí que lo miraba porque, bueno, yo la primera vez que entré, pues estábamos en pleno ciclo alcista, ¿no? O a principios del ciclo alcista, y además sigo en Twitter, o seguía en Twitter, en X ahora, a Navy, ¿no? Que se dedica a hacer vídeos sobre, sobre el precio y a subir memes todo el día, que es uno de los motivos por los que la gente se queda en Bitcoin, por los memes, ¿no? Y bueno, pues por eso lo miras, ¿no? Bueno, pues que cada día se supera un poco más, cada día vale un poco Es más. que realmente yo creo que, no sé, igual llega un porcentaje y os parece una locura, pero el 95% de la gente ahora mismo si está entrando por la Por el precio. mítica noticia Sí. de ha subido, va a tocar, hay nuevo halving, etcétera, etcétera. Claro, es que tú realmente si no tienes una inquietud por Bitcoin de ningún tipo, con todas las ramas que toca, la economía te da igual, el sistema monetario no sabes ni lo que es, ¿cómo va a llegar Bitcoin a ti? Por el precio. Y eso no es malo, porque lo que hace es que la gente llegue por el precio y se quede por los memes, ¿no? Eso No, es. y evidentemente se quede por otra serie de razones, ¿no? Muy importantes, pero oye, que la gente llegue por el precio, pues al final es algo bueno porque cada vez, si del 100% que llegan Son cada ciclo señales. se quedan el 30%, cada vez va aumentando la masa de adeptos o de acepción, cada vez son más, y Bitcoin todavía no ha desaparecido hoy, ¿no? Ese sería un poco el resumen. Y sobre todo, Sí, nada, eso, que al final los precios tanto los precios como los beneficios son señales de mercado, eso claves. es. Entonces es completamente normal. A los inversores o a los empresarios o a los autónomos o a los que sea, lo que te atrae son los beneficios, ¿no? Lo que te atrae son los... Entonces es completamente lógico y normal que si ves en una parte de la economía donde se están desarrollando beneficios, te atraiga. Es algo completamente natural. Y bueno, pues los que estamos en Bitcoin yo creo que tiene una parte de... A lo mejor no tanto como que sube, ¿no? Porque como los que lo hemos estudiado o los que le hemos dado ya más de 14 vueltas,
pues es como que te confirman lo que has estudiado, ¿no? Entonces, por eso es como que nos gusta, ¿no? Es como, bueno, pues sí, o sea, para nosotros no hay sorpresa, ¿no? Es como, a ver, es que es lo evidente, ¿sabes? Nosotros ya lo sabemos, ya sabemos que eso va a pasar. Entonces es como una autoconfirmación que es bastante placentera, la verdad. Pero tampoco es una cosa que vaya tirando cohetes. A lo mejor va tirando cohetes más la gente que ha entrado y le ha sacado un más 10 o un más 15% en muy poco tiempo, pues esa gente, si no lo comprende o demás, pues mira, pega el pelotazo, lo vende, lo liquida y listo, ¿no? El resumen es que no te dejes contagiar por lo que se llama FOMO, El ¿no? FOMO, sí. De hostia, me quedo fuera, me quedo fuera, me quedo fuera, Pam. para adentro, meto ahí todos mis ahorros porque estaba subiendo un montón. Y normalmente cuando te llega, y si vas a hacerlo así, lo estés haciendo en máximos El desde peor hace mucho momento. tiempo. Eso es que es lo que tienen, muchas veces suele pasar esto sí en las burbujas, ¿no? Y no quiere decir que X tiempo después pues vaya a superar ese máximo, como por ejemplo pasó en 2017, como pasó en 2021, si no recuerdo mal, y como ha pasado ahora en 2024 después de una fase más bajista en 2022, por ejemplo, ¿no? Entonces, que te olvides un poco del precio, Sí. que creo que no es lo más importante, y que sobre todo, que un Bitcoin es igual a un Bitcoin, ¿vale? Que no tengas en mente un Bitcoin son 50.000, 60.000, 70.000 dólares. No, un Bitcoin es igual a un Bitcoin. Esto es muy importante. Sí, sí, porque además tener que compararlo todo el tiempo con otro tipo de monedas, como por ejemplo el euro o cualquier otra, pues bueno, ya lo comentamos la otra vez, ¿no? Pero digamos que por las propias características de Bitcoin y por su demanda cada vez más creciente, ¿no? Es decir, digamos que tiene, y por la oferta que tiene, que es una oferta rígida, ¿no? Pues la volatilidad siempre va a estar ahí, ¿no? Y si lo estás comparando todo el tiempo con una moneda que encima cada vez vale menos, como puede ser el euro, es decir, si cada vez se va devaluando, cada vez se va depreciando más esa moneda y lo estás comparando con algo que es naturalmente escaso y que además en su propio protocolo, pues digamos que la oferta es completamente inelástica, pues lógicamente te estás haciendo trampas a ti mismo, ¿no? Eso es. Y bueno, pues pasamos si queréis ya a la quinta y última clave, o en este caso una recomendación Sí, bastante directa, recomendación. que si quieres saber más sobre Bitcoin, te vamos a recomendar una serie de libros y personas, divulgadores o referentes para que sigas un poco indagando y para que cumplas esa primera premisa, que es hacer los deberes, conocer la propuesta de valor de Bitcoin, ¿no? Y vamos primero, si queréis, con los libros. Y el primero, pues, hostia, es que lo tenemos aquí, ¿no? Y es la filosofía de Bitcoin, de Álvaro de María. Bastante cortito, bastante directo y como dice, Cortito pero intenso. eso es, intenso, requiere tener atención. Bueno, pero que esto nos frene, ¿eh? Es bastante, yo creo que, bueno, se puede leer bien. Sobre todo, pues se dirige a lo que es la filosofía y a la relación que guardaría el dinero, en este caso Bitcoin, con el Estado, ¿no? Entonces, de Álvaro de María. El segundo libro, que hay quien lo critica, pero que si eres capaz de interpretarlo bien y quedarte con lo importante, es el patrón Bitcoin de Saifedean Anamus, ¿vale? Que yo creo que está muy bien y para los no iniciados es muy importante, porque hace un poco un estudio de la historia del dinero, del sistema monetario, de qué era el dinero, como hemos comentado ya, de qué se utilizó como dinero en el pasado y la última parte, igual el último 20% del libro, ya sí, te habla sobre Bitcoin. Y yo creo que además se Muy lee bastante recomendable, bien. sí. Yo creo que está muy bien, sí. Y un tercer libro que a mí me gustó bastante y es también bastante sencillo. Y aquí yo creo que mezcla un poco las dos cosas, lo que sería la economía, lo que es Bitcoin como dinero y también ya te empieza a hablar de La tecnología tecnología, sí. y de cómo funciona, pero de manera bastante sencilla, porque yo creo que lo entendí y yo no soy ni un apasionado de la No, tecnología. es bastante nivel usuario, o sea, no necesitas, o sea, igual tienes que prestar atención, no puedes leer ahí de pasada, pero se explica fácil y se lee bien, vale. Eso es, y el título es Inventemos Bitcoin, de Jan Pritchard, ¿vale? Y pues eso, bastante recomendable, ¿no? Sí. Y pasamos por otro lado a los referentes. Yo me he traído unos. Si vosotros tenéis algún, no sé, Bitcoiner de cabecera, pues lo podéis soltar aquí. Y empezamos por esos Bitcoiner un poco divulgadores que lo hacen a través de podcast, sobre todo. Tienen otros canales, ¿no? Como ya pues la mayoría. Pero son Lunatic Coin, creo que es una de las mayores referencias de Bitcoin en castellano. Sí, yo, de hecho, o sea, yo es con el que me enganché y el primero que escuché hablar sobre Bitcoin,
además que para mí fue muy adictivo porque empecé a tirar de la manta, empecé a escuchar los podcasts de Lunatic Coin y claro, empiezas a ver que de lo que tú sabes sobre Bitcoin a lo que realmente es una locura. Y bueno, yo no sé la cantidad de podcasts que tiene ya, pero andará porque yo la primera vez que escuché a Luna creo que fue en 2020, 2020 Sí, sería, probablemente. aproximadamente. Pues fijaros, sube uno a la semana creo que es, o sea que, vamos, para mí desde luego recomendable 100%, Lunatic Coin. Tiene un podcast, bueno, aparte de que ha entrevistado a un montón de gente referente en múltiples ámbitos, que me parece una pasada. Sí. De hecho, la última esta semana creo que ha hecho un pod con Mario Conde. No he tenido tiempo para Hostia, pero lo he visto para en algún estudiarlo, lado. pero por curiosidad me gustaría escucharlo, la verdad, ¿no? Y decía que tiene un podcast de los del principio, no sé qué número es, pero bueno, esto es entrar en Spotify, yo no sé si tiene ya todos subidos en YouTube o no, y es como lo básico que debes saber de Bitcoin en 21 minutos, y la verdad es que es una pasada. La verdad, recomendable para cualquiera que se quiera iniciar este pod, ¿no? Y a quién tenemos también en castellano formato podcast, pues a Alberto Mera, con un podcast sobre Bitcoin. Es un poco similar, digamos, a lo que hace Lunatic Coin, también en entrevistas, también a veces le da un toque de humor. De humor, sí. Sí, no sé, bastante recomendable, creo. Pasamos al siguiente. Álvaro de María, ¿no? Lo comentábamos en el libro. Si ya queremos hablar un poco más de los estados, de los microestados también, que habla de lo que es la filosofía del propio Bitcoin, ir un poco más allá, pues es bastante recomendable seguir a Álvaro, ¿no? Las micrópolis, ¿no? Eso, las micrópolis. He dicho microestados, Sí, ¿no? sí. He patinado. Sí, además Álvaro de María creo que le dio a conocer Lunatic Coin, si no recuerdo mal. Hay un episodio que es mítico, que es la primera vez que aparece Álvaro de María, por lo menos que yo sepa así en público, y es brutal, o sea, brutal, que habla sobre los estados y demás. Es un tío hiper mega formado en todo este tipo de temas y, o sea, muy recomendable, 100%, vamos. Álvaro de María. Si nos pasamos a la parte legal, a la parte fiscal, Fiscal. dos personas que a mí me gusta seguir mucho, sobre todo, por ejemplo, en Twitter, que yo creo que es donde, al final es una red social, que si te quieres informar de estos temas, quizá, no sé si académicos o más técnicos o, no sé, económicos, financieros, pues usando bien Twitter probablemente sea la red social, yo creo, no tengo todas, además, la más útil, ¿no? Y de tema legal y fiscal, pues José Antonio Bravo y Cris Carrascosa, les habréis visto quizá en alguna entrevista, en algún podcast, pues creo que son bastante referentes en este ámbito, ¿no? Si nos pasamos a la parte ya económica, monetaria, pues cómo no, Rayo. Y Sí. también a mí me gusta bastante Manuel Polavieja, Manuel Polavieja, por sí. ejemplo. Y por último, a veces hemos comentado el tema de Bitcoin o se saca a colación de que Bitcoin consume demasiada energía, ¿no? Y favorece el calentamiento global, etcétera, etcétera. Pues quien suele hablar bastante de Bitcoin y de energía es Adolfo Contreras. Entonces, bueno, no sé si queréis añadir alguno más. Más que suele, a ver, hace mucho tiempo, o sea, es contenido que ya está subido, hace tiempo que no aparece por ahí, o que yo Sí. no lo he visto, ¿no? Que ya lo Sí, comentábamos antes. es verdad. Pero bueno, el contenido está ahí. Pero el contenido está ahí, efectivamente. Contenido muy bueno y que no caduca, o sea que es interesante de ver ahora mismo. Yo por mi parte no puedo añadiros nada. Creo que tengo muchos deberes, tengo que entrenar el algoritmo. Sí, a ver, seguramente cabeza, algunos de los que están escuchando también, porque el algoritmo de YouTube a mí no me recomienda a estas personas, pero realmente las cinco cosas sobre Bitcoin me las quedo. Hablo con vosotros casi a diario, con lo cual lo tengo bastante interiorizado y me parece una pasada que lo podamos mostrar y enseñar. O sea que gracias. Fenomenal, no vamos a quemar todas las balas hoy, ¿no? Vamos a dejarnos también algo en la recámara porque yo creo que es un tema que los tres estamos bastante de acuerdo, que nos gustará seguir trayendo a medida que vosotros lo demandéis cada X tiempo, porque además nos gusta a nosotros hablar sobre ello. Entonces, bueno, pues vamos a dejarnos cosas en la recámara. Si os gusta, pues le das al like, os suscribís, nos dejáis un comentario ya del full equip. Y por mi parte, poco más. Hasta el próximo episodio. Nos vemos. Chao. Gracias.